Pues a lo mejor ya hemos tenido experiencia en atender pocos casos de este tipo de patologías. Sabemos que va a ser limitante en lo que es la cuestión de las articulaciones en el paciente adulto y joven, ¿sí? Las articulaciones que más se van a afectar son los del esqueleto, por ejemplo, hombros, columna vertebral, sobre todo. Aquí les tengo una imagen. Lo de cadera, rodillo y tobillos. Se van a anquilosar. ¿Qué quiere decir? Se va a pegar. Entonces, ¿qué es? Va a ser una enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida, pero también tiene que haber un factor reumatoide negativo, ¿sí? Como les decía, va a ser una patología que va a afectar el esqueleto axial, que son las principales articulaciones grandes, y fundamentalmente lo que es la columna vertebral. ¿En dónde se va a ver esta afección? En la entesis. Es donde se inserta, vamos a recordar, ese hueso en la cápsula articular, ligamentos o tendones, y que se ve afectado en mayor o menor magnitud en la columna vertebral. También se puede ver afectado en las articulaciones periféricas, pero no casi siempre es el esqueleto axial. Puede aparecer datos de fibrosis y osificación con formación de hueso nuevo, pero así siempre va a estar ocasionando el nombre de una anquilosis. La incidencia, pues obviamente va a ser más frecuente en los varones, va a ser una relación de 3:1 respecto a las mujeres. Casi siempre la espondilitis anquilosante se va a presentar a partir de la segunda y tercera década de vida, es por eso que es en la adulta, y cuando es juvenil, pues obviamente se va a presentar en la adolescencia, que sí suele haber, pero son muy pocos los casos. La de tipo adulto siempre va a ser de una enfermedad insidiosa. La etiología, pues ya vimos que es desconocida, pero también juega un importante papel en el llamado antígeno leucocitario humano, que es el B27 en específico, el 90% de las personas. Si se fijan, también lo vimos en lo que es la artritis idiopática juvenil. El cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente con espondilitis anquilosante, pues obviamente vamos a tener limitación, rigidez de articulares, específico en articulaciones y en columna lumbar, inflamación en lo que es acroiliaca, puede haber dolor junto con limitación e inflamación articular en hombros, rodillas y tobillos, que son las articulaciones más frecuentes, dolor en cuello y en talones. También va a haber una pérdida de expansión torácica, que se va a ver alterada lo que es el mecanismo respiratorio e interviene lo que es fisioterapia respiratoria también con este tipo de pacientes. Va a haber una pérdida temprana de lo que es la flexión lumbar y va a haber atrofia muscular en lo que es los paravertebrales lumbares. Son pacientes que van yéndose en posición flexora. La iritis, o también conocida como la uveitis, puede conducir a alteración en lo que es el ojo o hasta la pérdida de la vista. Por eso tiene que ser muy, muy controlada. Permítanme. La aortitis pues puede ser reemplazado por una válvula aórtica, que puede ser una alteración de mayor gravedad, que sí se puede presentar. Y el dolor lumbar bajo en la noche va a empeorar, en la mañana después de una inactividad va a presentar ese malestar.
viene siendo también como la rigidez matinal, ¿sí? Después de un tiempo de reposo, aumenta un poquito más el dolor. Ya conforme el paciente se va moviendo, va disminuyendo ese dolor. También va a haber un encorvamiento o una flexión o un patrón flexor crónico. Eso es como más que nada una postura antiálgica. Va a haber fatiga, el paciente va a presentar fatiga. Puede presentar cuadros de fiebre leve, la pérdida de apetito y pérdida de peso. ¿Cómo vamos a saber el diagnóstico? A nosotros pues ya nos llegan con el diagnóstico, pero es importante saber. Se van a basar en la sintomatología del cuadro clínico, la historia clínica, exploración, radiografías y la revisión del antígeno que les comentaba. La mayoría de los casos, los cambios óseos, pues sí llegan a presentarse en meses, no es inmediato, por eso es como progresivo, pues. Los análisis se realizan a través de sangre para ver la velocidad de sedimentación de los eritrocitos o la viscosidad de plasma y también ver el grado de inflamación, ¿sí? En este tipo de pacientes, aparte de sus fármacos en tratamiento, nos van a ayudar a disminuir un poquito el dolor y esto nos va a permitir a que haya movimiento. Entonces, nos vamos a enfocar nosotros como fisios a favorecer, a disminuir ese dolor y esa rigidez para evitar esas deformidades óseas y hacer la integración en nuestros pacientes de la vida diaria. Hay tratamientos de agentes biológicos inhibidores también. Esto nos puede ayudar en lo que es en los síntomas del paciente. Eso los indica el médico. Pueden presentar cirugías en caso de que el dolor persista o que sea un daño severo en articulaciones. Y pues donde vamos a intervenir va a ser ejercicios no de alto impacto, pueden mejorar lo que es la posición, la postura antiálgica sobre todo, y lo que es la fisioterapia respiratoria, es donde nos va a ayudar, ¿sí? Específicamente, bueno, nosotros vamos a intervenir en lo que es en una etapa ya avanzada y diagnosticada de lo que es la patología. Hay que trabajar cuidadosamente con estos pacientes porque les duele cualquier movimiento. Entonces, siempre yo les aconsejo avisar lo que vamos a hacer y no llegar de inmediato a mover esas articulaciones, ¿sí? Por lo regular, este tipo de pacientes, su estado de ánimo es muy variable. Sí tenemos que estar muy presentes de eso, nosotros como oficios, que somos muy chistosos a veces. Entonces sí hay que cuidar mucho de esa parte. Bueno, lo que ya les mencionaba, ejercicios para la posición y expansión pulmonar, hay ejercicios diafragmáticos, hay ejercicios torácicos, ¿qué otro se me ocurre? Y de resistencia, ¿sí? En lo que es en la respiración. Se puede aplicar órtesis para prevenir la cuestión de cifosis, porque ellos se llevan en un patrón flexor de columna, pero a veces es contraproducente porque estamos a través de un agente o una órtesis o un aparato, estamos deteniendo. Lo que queremos tener es fuerte la musculatura, ¿sí? En caso de que sea un grado mayor. Los cuidados o los ejercicios de la higiene de columna, pues hay que enseñárselos mucho a los pacientes y también a la familia, que es muy importante.
El pronóstico pues es impredecible, no sabemos, ya que puede haber remisiones, puede haber recaídas del paciente. Es muy conservador el pronóstico y la mayoría de los pacientes son independientes, a menos que estén en una etapa muy avanzada, que es muy raro porque se hace el diagnóstico precoz y pues hay que ver cómo están más que nada las articulaciones de cadera, que son las más comprometidas para la marcha. Complicaciones, pues ya les decía, alguna enfermedad de válvula cardíaca o aórtica o la aortitis, la uveitis, que también se puede presentar, que es la inflamación de los ojos, y que se puede dar fibrosis pulmonar. Entonces, nos vamos a la espondilitis anquilosante juvenil, que es muy poco frecuente. Yo la verdad, en mi experiencia personal, pues no he tenido espondilitis en jóvenes, no la he atendido, les soy sincera. La incidencia es de 1 de cada 1000 niños, aparece más en niños que en niñas y empieza en la pubertad o la adolescencia. Estamos hablando que a los 12 años más o menos puede presentarse. Pues igual la causa es desconocida, se relaciona con el mismo gen de lo que es el leucocitario número 27. Ambos padres pueden estar predispuestos o pueden ser candidatos a desarrollar este tipo de patología. ¿Qué más? Dice que se cree que una infección bacteriana del tracto intestinal o del sistema genitourinario puede disparar al inicio de lo que es una espondilitis anquilosante. Pues ya sería una patología secundaria, ¿sí? En cuadro clínico, aquí en los niños es bien importante detectar que ellos inician con dolor o manifestación lo que es las articulaciones más distales, que puede ser rodilla, tobillo, cadera. Se pueden ver afectadas otras articulaciones, pero la columna vertebral o las sacroiliacas son secundarias, ¿sí? Principalmente las que ya les mencionaba. Ya dependiendo de cada paciente también. Bueno, el primer síntoma de esto puede ser una inflamación dolorosa, una entesitis en lo que es tendones, ligamentos, huesos, lo que nos une, generan o casi siempre alrededor de toda la articulación. El dolor no está generalmente en la articulación, suele ser o se puede disfrazar como una artritis reumatoide. En los niños, el dolor casi es recurrente o frecuente debajo del talón y debajo de los dedos del pie, alrededor también de la rótula, como ya les mencionaba, en esas articulaciones. También pueden presentar uveitis, lo que es la inflamación del ojo. Eso sí es bien importante. También hay que ser atendidos por un oftalmólogo derivados inmediatamente. Puede haber afectaciones sistemáticas, ya sabíamos como corazón, médula espinal, es muy raro, pero sí en riñones. La historia clínica o cómo nos va a dar el diagnóstico, pues obviamente las características físicas, que es la inflamación articular, tisular, los resultados de exámenes de laboratorio, de radiografías, ¿qué más? Dice, hay que tener en cuenta las placas de las articulaciones sacroiliacas, que son generalmente difíciles de interpretar en los jóvenes porque obviamente están en crecimiento, ¿sí? El tratamiento, pues obviamente va a ser individualizado, de acuerdo y en específico a cada alteración del paciente.
Puede haber complicaciones severas, pero es muy raro. Casi siempre en los jóvenes nos va bien. Obviamente que debemos de trabajar en un equipo interdisciplinario. Cuando nosotros ya nos llegan, pues ya nos llegan con el diagnóstico, ¿sí? Y pues aquí son las especialidades de los que específicamente deben de desarrollar el reumatólogo pediatra, el terapeuta físico, que somos nosotros. También pueden trabajar en conjunto con un terapeuta ocupacional, que él se va a encargar de lo que es las actividades de la vida diaria, pero a veces no los hay, los terapeutas ocupacionales, es muy difícil de tenerlos. Entonces, ustedes pueden intervenir en esas actividades ocupacionales. Bien, pues dentro de nuestras actividades, nuestro programa de terapia física, pues nosotros deberíamos de realizar ejercicios de elongación, de estiramiento, hay que reducir esas contracturas articulares, las posturas hay que modificarlas, los hábitos del paciente. La confección de férulas, pues a nosotros no nos toca, les toca un poquito más ocupacional, pero también debemos de hacerlas de yeso, aunque sea. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues integrarlas lo que es la función de las actividades, ¿sí? Lo más que podamos. Dice, como conclusión, pues es un desorden crónico, es progresivo, sabemos. Puede tener recaídas el paciente, igual, puede persistir, es una enfermedad que ya va a persistir en el adulto. Dice, los niños con entesitis pueden desarrollar problemas de columna hasta cuando son adultos. No siempre van al inicio. Las principales articulaciones, pues ya les comenté, cadera, rodilla y tobillo. Y el tratamiento pues está dirigido a evitar la pérdida de la función. Y pues sabemos que son personas jóvenes que quieren estar en mayor movimiento y eso también nos va a ayudar. Y también lo que nos va a favorecer es la inteligencia emocional de cada paciente, ¿sí? Es más difícil manejar a veces a nivel psicológico un adulto que un niño o un joven. Me encontré este libro, se me hizo muy interesante, hay que comprarlo. Hay un libro específico de pura espondilitis anquilosantes y de lo que es artritis de tipo psoriásica. Se los quise compartir. Y el Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante, no se los puse, se me olvidó, es el día 20 de octubre, o sea que casi. Yo pensé que nos iba a compartir el libro. No, fíjate que no lo tengo. Tengo uno de Parkinson, pero ya la edición ya está muy vieja. Pero sí, si lo compro, se los paso. Porque sí he estado buscando libros para la actualización, más que nada sobre los temas. Y sí, hay muchos que yo no tenía en mi momento, pero ahorita ya. ¿Alguien ha tenido pacientes con espondilitis anquilosante? Yo no. Yo tampoco. Yo tuve en el CRE. ¿En el CRE? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue, Inda? Pues bien, me tocaba pasarlo a tanque terapéutico, pero pues ya estaba muy avanzado, ya estaba muy avanzado. Ya estaba grande el señor, de hecho, y pues no había muchas cosas como para trabajarle. Yo creo que por lo mismo, pues, que ya estaba avanzado. ¿Y te refería mucho dolor? Sí, por eso lo mandaban a tanque, Ay, porque no nomás era pues prácticamente todo el cuerpo. Como ya estaban fusionados, si mal no recuerdo,
de lumbar como hasta T10, creo. Ujú. Pues ya estaba demasiado encorvado también. Sí, se hace lo que es la columna de bambú. Se osifica, entonces, y se va en flexión. Sí, a mí cuando yo atendí también un paciente adulto en mi servicio, no estaba tan avanzado, pero sí refería dolor para todo, dolor. De eso sí me acuerdo mucho. Juvenil no he tenido ningún caso yo en experiencia, pero sí en un paciente adulto y sí fue hombre mío. Es muy raro que se den mujeres. Somos valientes. Por fin una, porque la mayoría siempre son en mujeres. A tu di. Vas a empezar tú. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Déjenme paro de grabar.